¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Muy buenas, queridos amigos del canal Un Salto Cuántico. Estamos revelando los documentos secretos de la base de Dulce. Os sugiero que veáis los vídeos anteriores. Resumiendo la cuestión, estamos desarrollando la traducción muy desconocida en castellano de una entrevista que se hizo antes de su desaparición a Tomás Castello, un militar experto en fotografía y vídeo que estuvo trabajando en el interior de la base de Dulce, en Nuevo México, una base secreta de colaboración humano-alienígena, y que ante las aberraciones y secuestros y clonaciones y experimentos que vio en su interior, decidió traicionar a sus mandos y huir de la base, rompiendo las reglas con documentos secretos, fotografías de esos tanques de clonación y las bases subterráneas, y algún objeto tecnológico importantísimo, que ya os avanzo que era algo parecido a un neuralizador como el que usan los Men in Black. De ahí han sacado las películas la idea, porque esta historia es a finales de los 70, principios de los 80. En el último episodio estuvimos hablando de que Tomás Castello relataba la existencia de una guerra intergaláctica entre facciones alienígenas, razas reptilianas y andropleiadianas de Orión y Sirio, que habían traído el escenario de conflicto al planeta Tierra y el sistema solar. Ahora vamos a seguir con preguntas que se le hicieron relativo a los sistemas lanzadera o de trenes de alta velocidad subterráneos que conectan Dulce con otras bases secretas de los Estados Unidos. Comenzamos. Pregunta el entrevistador: ¿el sistema de lanzadera de la meseta de Archuleta es cierto que se conecta con otro sistema de lanzadera que llega hasta el Monte Shasta en el norte de California? Responde Tomás Castello: sí, el Monte Shasta es un sitio muy importante de encuentros alienígenas, donde se encuentra la raza antigua o la raza de sabios antigua, The Elder Race, haciendo una referencia, Tomás, a los intraterrenos lemurianos antiguos, la raza reptiliana y humanos. A partir del presidente Grover Cleveland, que es un presidente muy desconocido, cuyo mandato, tuvo 2 mandatos, fue el presidente número 24 final de los Estados Unidos, con un mandato desde 1894-96 hasta el año 1900. A partir de Grover Cleveland, es decir, a partir del año 1900, todos los presidentes de Estados Unidos han visitado la ciudad de Telos. La ciudad de Telos es una ciudad intraterrena que se encuentra debajo del Monte Shasta. Para el que no lo conozca, existen otras como Erx en Argentina, debajo del Cerro Uritorco, o Shambhala, debajo del Tíbet, y Agartha, la más conocida, donde es la capital de los reinos intraterrenos. Sigue Tomás Castello. Se supone que Truman, Harry S. Truman, a mediados del siglo XX, visitó los reinos inferiores, la Tierra interna, como un alto arconte de la Tierra, y se dice que conoció al rey del mundo, y allí le dio las llaves de los Estados Unidos. De que el rey de Agartha o no tuviera un motivo o no benévolo para entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos, el hecho de someter a Norteamérica a una superpotencia externa, aunque fuera el reino interno de la Tierra, sin el consentimiento del Congreso de los Estados Unidos, se considera un delito de alta traición. Delito que también existe en España en el Código Penal. Una cuestión interesante a efectos de contratos, que parece que esto siempre importa mucho a los controladores del planeta, es que aunque en el gobierno secreto haya individuos no elegidos democráticamente y que trabajan dentro de la rama ejecutiva militar industrial, ese Deep State, podría optar por su propia voluntad, sin el consentimiento del Congreso, a entregar las llaves
de los Estados Unidos, sin someter a votación o consentimiento del Congreso o del Senado. Sin embargo, tal acuerdo jamás podría aplicarse a la América que se basa en la Declaración de Independencia. Y esto no es cuestión baladí. Los humanos libres no aceptan los tratos ocultos con los reinos internos de la Tierra ni con razas alienígenas. Y es que efectivamente hay dos naciones que ocupan los Estados Unidos. Una es la nación tradicional americana, que fue establecida por los padres fundadores y dirigida por el gobierno del electorado. Y luego existe una nación clandestina, fascista, respaldada por una logia bávara, los Illuminati de Baviera, dirigida por una corporación, por un gobierno corporativo, que se opone a la América original en su propio territorio. Dos naciones dentro de un solo territorio. Algunos predicen que existirá finalmente una inevitable guerra civil entre la América constitucional, elegida democráticamente de la superficie de los Estados Unidos, y el gobierno conjunto humano-reptil del Deep State, o este gobierno oculto fascista dirigido por una logia bávara. El gobierno corporativo, nacionalsocialista, globalista, clandestino del nuevo orden mundial, fue incidentalmente comprado y subvencionado y pagado por todos los contribuyentes estadounidenses, así como proyectos oscuros y desagradables para hacer su dinero. Y actualmente también laboratorios tienen que ver en esta financiación. Se han sufragado como si fuera Hydra en la famosa película del Capitán América y de los Vengadores. Sin duda, esto desembocará en un conflicto. Y esta guerra, aparentemente, provocará una invasión armada de las Naciones Unidas o el nuevo orden mundial de los Estados Unidos, según una visión que tuvo George Washington en Valley Forge en 1777. Batalla que terminará con una victoria estadounidense de los estadounidenses libres, originales y democráticos y constitucionales como resultado de una intervención divina. Otro día hablaremos de esta visión de George Washington. Si el Estado profundo sigue intentando dominar al planeta libre, una guerra así será en algún momento inevitable, si es que queremos preservar nuestra libertad en este mundo planeta Tierra y aún más allá. Sin embargo, nunca debemos olvidar que la élite corporativa del nuevo orden mundial y sus amos draconianos pretenden despoblar literalmente la superficie de este planeta y también, según se dice, los sistemas subterráneos. Fijaros bien este equilibrio que existe. En la agenda de los dracos está despoblar de humanos la superficie, pero también despoblar sistemas subterráneos de cavernas y quizá de esas antiguas razas que se ocultan allí. Según una fuente de la inteligencia de la Marina, de Navy, los masones de grado 33, de más de grado 33, supuestamente hay varios grados por encima del grado 33 que interactúan directamente con draconianos y son parte de logias de iniciación interplanetarias, más del 33. Pues bien, según este informante de la Marina, masones superiores al 33 tienen intención de establecer las cavernas o los reinos inferiores o de la tierra interna en un sistema de oposición contrapuesta como si fuera izquierdas y derechas para poder imponer el control global absoluto bávaro draconiano de ambos mundos, de la tierra externa y la interna. ¿Será verdad que los draconianos también quieren acabar con la tierra interna? ¿Es posible que puedan ser nuestros aliados? ¿O puede que sea un engaño para que los aceptemos? Aquí lo dejo. Otra lectura de la situación podría ser que estos masones de grado superior al 33 tuvieran la intención de sobrevivir a un holocausto o a una guerra alienígena en sus bases construidas por virtud del proyecto Alternativa 3 en la Luna y en Marte, puesto que estas bases, al parecer, siguen todavía activas. Colonizar Marte o emigrar a Marte. Hay muchas películas de eso últimamente. Hay que recordar
que las raíces de ambos, la agenda nacional socialista de derechas y la agenda socialista global de izquierdas, se remontan a Baviera en Alemania. Por lo tanto, es lógico deducir que el dragón tenga dos alas o dos cabezas, de derechas y de izquierdas, que controla simultáneamente. Por tanto, hay que aclarar que existe una guerra entre la República Constitucional de América, de base judío-cristiana, y el Imperio Socialista de Baviera, basado en un culto oscuro y luciferino. Sin embargo, tanto los movimientos de derechas como los de izquierdas son, en definitiva, maquiavélicos, creados ambos por la nobleza negra de Baviera. Hay afirmaciones de que la colaboración con los reptiles o reptilianos comenzó con los dos luciferinos de Baviera y luego fueron traídos o llevados a Norteamérica a través de la infiltración del rito escocés y el núcleo fascista de la CIA y la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad. Sin embargo, aunque esto es historia reciente y los investigadores más recientes, estudiosos de la historia, consideran esa infiltración y ese punto temporal, es más que posible y más que probable que haya existido una presencia reptiliana debajo de Norteamérica, dentro de las cavernas, que se remonta a muchos siglos. Sin embargo, una infestación reptil masiva de estos sistemas subterráneos parece que comenzó cerca del comienzo del siglo XX. Y concretamente la meseta de Archuleta podría considerarse la capital del segmento alienígena o extranjero del gobierno secreto bávaro draconiano del nuevo orden mundial de los Estados Unidos, que cuentan con sistemas subterráneos profundos debajo del aeropuerto internacional de Denver, que sería en concreto la capital del segmento humano del gobierno secreto. La capital del segmento humano del gobierno secreto es Denver y la capital del segmento extranjero alienígena del gobierno secreto sería la meseta de Archuleta. Sigue diciendo Thomas Castello, una vez hecha esta digresión. Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos desde 1945 hasta 1953, recibió la garantía de nuevos conocimientos de alta tecnología y la victoria sobre todos los enemigos de la Tierra de manos de estos alienígenas. Al parecer, a Harry S. Truman, en este encuentro que tuvo con alienígenas y que parece protocolario a partir del siglo XX, se le presentó a unos reptiles draconianos alienígenas procedentes de las estrellas Butes y Tifón, llamados Samasá y Coach. Estos reyes reptiles eran embajadores de Butes y Tifón. Al parecer, Harry S. Truman actualizó el Tratado de los 100, que ya comenzara previamente Franklin Delano Roosevelt en 1933. Truman solicitó avances magnéticos, conocimientos espaciales y experimentos. El reptiliano llamado Coach, embajador de Tifón y Bots en la constelación de Draco, estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Samasá estuvo de acuerdo solo parcialmente. Intercambió rehenes por experimentos genéticos y avances magnéticos. Sin embargo, vetó el espacio y el armamento de rayos. Pregunta del entrevistador: ¿notó alguna participación de masones, rosacruces o jesuitas de alto nivel dentro de la instalación subterránea de Dulce o con los extraterrestres? Esta pregunta se basa en la suposición hecha por muchos investigadores de que muchas de las logias masónicas estaban infiltradas desde 1776 por los Illuminati bávaros. Gran parte del mundo masón está finalmente controlado por masones superiores al grado 33 según rito escocés y respaldados por las logias bávaras. Este rito escocés es un rito
que al parecer se remonta al Colegio Jesuita de Clermont en París, aboga por la destrucción de las soberanías nacionales a cambio de un gobierno mundial y la destrucción de movimientos religiosos, especialmente judeocristianos, así como la destrucción de la estructura familiar para ser reemplazada por el control estatal de los niños. Por otro lado, se dice que el rito de York de la masonería está más cristianizado, con mezcla protestante, y que por tanto es más tradicional, y que según dicen el rito de York ha intentado subvertir y emponzoñar desde el principio. En cualquier caso, creemos que a estas alturas nadie se salva. La pregunta de si existió interacción entre masones y rosacruces y alienígenas en la base viene motivado también debido a que en la sede del rito escocés, en la Casa del Templo de Washington, que según el trazado de la calle forma un pentagrama estando situada esta casa en uno de los vértices del mismo, está llena de todo tipo de alusiones al culto a la serpiente, en forma de murales, tallas, estatuas, como muchos lugares que está todo lleno de reptiles como homenaje. Hay que decir que según muchas fuentes, no solamente hay grados más allá del grado 33, sino que el grado 33 en sí mismo tiene dos núcleos, uno interno y uno externo. El 33 normal y el 33 plus, por así decirlo. En el pasado, cuando se alcanzaba la iniciación de grado 33, a un potencial iniciado se le daba una Biblia o una cruz y se le decía que escupiera sobre ella o renegara de la cruz o de la Biblia de alguna manera en público. Si se negaba a hacerlo, se le decía que había tomado la decisión correcta y permanecía en el núcleo externo del grado 33. De tal manera que habían llegado y habían superado la prueba. Por otro lado, si efectivamente cometían la blasfemia de renegar o escupir sobre la cruz o la Biblia, se les decía igualmente que habían tomado la decisión correcta, de tal manera que ya se les envía al grado 33 plus o más allá del grado 33, que es el trampolín hacia niveles superiores que interactúan con logias humanoides reptil, al parecer comandadas por el famoso comandante Astar, logias astarianas, que profesan un culto de la serpiente, incluso en otros planetas, dentro de ciudades subterráneas y posiblemente, ¿por qué no?, en otras dimensiones u otras frecuencias o rangos dimensionales. Existió un presidente de los Estados Unidos llamado George Herbert Walker, que en un momento fue director del Majestic 12, que efectivamente alcanzó el grado 42. Si bien, como es conocido, al parecer el rango más alto es el famoso Rey Dragón de la propia Draconia o del Imperio Draconiano, o cualquier denominación que usen los líderes del Imperio Draconiano. Y dado este repaso con revelaciones sorprendentes sobre los masones, a la pregunta de si existió interacción en la base entre masones y rosacruces y jesuitas y reptilianos, dice Tomás Castelo: efectivamente vi interacción y conversaciones entre ellos, pero esa es una pregunta muy complicada que no quiero comentar más. Yo no soy masón ni soy miembro de ningún otro grupo fraternal secreto. Sí hay una organización de la que soy miembro en los Estados Unidos. Ese grupo es la Unidad Central. Así se llama. Y es un placer decirles que soy miembro de una llamada Liga Subgaláctica de Costa Rica. Reconoció que existía una Liga Subgaláctica. ¿Alguna forma de organización prohumana? En cualquier caso, se cambia de tema y pregunta el entrevistador: ¿hay algo de cierto en las acusaciones de que la CIA o los alienígenas han establecido bases en la Luna y en Marte? Responde Tomás Castelo: yo también he escuchado eso, pero no he visto pruebas con mis ojos. Los alienígenas, supuestamente, tienen bases en varias lunas de Júpiter y de Saturno.
La CIA, por otro lado, opera en otros países, pero nunca escuché que operen en otros planetas. El entrevistador, en una nota al margen de los papeles de Dulce, se lamenta de que quizás debería haber dicho de si la NSA y no la CIA tenía bases en la Luna y en Marte, y no solamente la CIA. Lamenta que quizá la respuesta hubiera sido otra, puesto que la NSA maneja black budgets, presupuestos negros, para generar naves que alcancen o que cubran el trayecto entre la Luna y la Tierra, según informaciones del territorio de Dreamland, cerca de el Área 41 en Nevada. En cualquier caso, pregunta el entrevistador: ¿ha escuchado usted algún indicio o rumor que sugiera que puede haber niveles más bajos por debajo de Ultra 7 de la base de Dulce? Y además, ¿a dónde podrían conducir estos niveles y en qué podrían consistir? ¿Existen más niveles por debajo del piso 7 inferior? Responde Tomás Castelo: en efecto, tu conjetura es tan buena como la mía. Claro, da mucho para pensar y que hablar, pero no significa que haya niveles inferiores. Sin embargo, sí le admitiré que vi ascensores que estaban fuera de los límites. Había ascensores a los que no se podía acceder o que no se podían tomar, salvo que tuvieras una autorización de seguridad Umbra o superior. En la base, la información se proporcionaba solamente sobre la necesidad de saber. Mi autorización solamente era Ultra 7. No llegaba a Umbra. Pregunta: algunos insisten en que el gobierno secreto de los Estados Unidos ha desarrollado su propia nave de disco basada en gran parte en experimentos de antigravedad ultrasecretos llevados a cabo por científicos nazi alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ha escuchado algo de esto? Responde Tomás Castelo: cuando trabajaba en fotoseguridad, escuché muchas conversaciones, nunca vi ninguna prueba, pero una vez en la Fuerza Aérea desarrollé un rollo de película que mostraba una artesanía como la de George Adamski, con una esvástica al lado. Es decir, un ovni con esvástica tipo ovnis nazi. Hay que decir en este punto de que la pregunta viene motivada porque existen documentaciones y relatos acerca de que los nazis construyeron bases polares haciendo un enorme gasto en conquistar la Antártida. Asimismo, muchas personas ven extraño de que Hitler y Eva Braun se suicidaran en el búnker después de que Hitler ejecutara a más de 5.000 funcionarios de los que sospechaba que estaba detrás de un intento de asesinato. ¿Es posible que se refugiara de algún modo en su base de la Antártida? Está muy cerca de Argentina, donde se decían que ha sido visto también posteriormente a su supuesta muerte. Un dato interesante que vincula a alienígenas reptilianos con nazis es la abducción del famoso Barney Hill y Betty Hill, que bajo hipnosis recordó que su secuestro fue realizado por humanoides de piel gris de Zeta Reticuli. Sin embargo, uno de los seres de la nave fue descrito por Barney Hill bajo hipnosis regresiva con las siguientes palabras: otra figura tiene una cara malvada, un alemán nazi, es un nazi, sus ojos, nunca he visto unos ojos como esos. Esta abducción ocurrió casi 15 años después de que Europa fuera supuestamente desnazificada. Por lo tanto, hay algún tipo de conexión antártica con el escenario de Dulce y otras conexiones nazis. Por ejemplo, turistas alemanes se han visto recorriendo Nuevo México, explorando minas y cuevas, comprando tierras y derechos minerales justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo la conexión de la operación Paperclip relativa a la CIA, donde ubicaron en la agencia a agentes de las SS nazis traídos a los Estados Unidos directamente desde Alemania.
y es posible que algunos de estos pasaran directamente adentro de la base de Dulce. Pregunta el entrevistador: Tomás, ¿tuviste acceso a esta nave alienígena con la esvástica? ¿Estuviste alguna vez dentro de alguna de estas naves alienígenas? Respuesta: sí, los vi con frecuencia en los garajes. Hay muchas naves. La flota principal se almacena en Los Álamos. Y sí, entré en varias embarcaciones. Había dos cosas que se me quedaron en la cabeza. Una es la extraña sensación esponjosa de los suelos y el inusual color púrpura rosado de la iluminación. La tripulación decía que el piso se arruga durante el vuelo y que la tonalidad púrpura de la iluminación cambia a un blanco azul brillante durante el vuelo. Todo el interior de la aeronave tiene un tamaño reducido en comparación con el humano promedio. Los pasillos eran curvos y estrechos, pero de alguna manera, cuando estás dentro, parece más grande de lo que parece desde fuera. Ciertas áreas, las secciones más externas de la nave, casi se sentían y parecían como si estuvieran vivas. Sin embargo, aunque visité el interior, nunca me acogieron en uno por mucho tiempo. Pregunta: Tomás, ¿puedes darme más información sobre la raza reptiliana? ¿Qué hacen en el sexto nivel? El área llamada Nightmare Hall, el hall de las pesadillas. Te esperamos en el próximo vídeo.